¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a tener a bien desarrollar la semana número 10, cuyo tema a tratar corresponde a factorización, que es un tema que hasta cierto punto el estudiante en algunos casos ya lo ha tenido que desarrollar. Pero vamos a tratar en lo posible de expresar algunos ejercicios que contengan los diferentes métodos que existen para factorizar polinomios, pasando por un método que es ampliamente conocido, el método del aspa simple, el método del factor común, el método de los divisores binómicos, el método del aspa doble, el aspa doble especial. Bueno, todos esos métodos los vamos a ir abordando en el mismo desarrollo de los ejercicios. Entonces, de lo que se trata el día de hoy es: dado un polinomio, o dados dos o más polinomios, hay que tratar de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos, o también llamados factores irreductibles, ¿no? Ese proceso algebraico es el llamado factorización. Bien, entonces empecemos a desarrollar los ejercicios que tenemos propuestos por acá, tomando en cuenta que lo que vamos a tener que trabajar acá es los métodos de factorización. Entonces tenemos acá el problema número 1, que nos dice que sean los polinomios irreducibles P de X en Z de X. Es decir, ¿qué significa esa notación? Que los coeficientes de P son números enteros, que se muestran en la primera fila de la tabla adjunta. O sea, acá en la primera fila de esta tablita aparece P de X, ¿no? 2x menos 1, 2x más 1, x más 5, y bueno, bx más 1 por h de x. Considerando esta primera fila, se encuentra una ley de formación para la segunda fila correspondiente a M. Si h de x en z de x es un polinomio mónico de segundo grado y tal que el coeficiente de su término de menos 2 hay h valorado en 2, sabiendo que b es un elemento entero. Entonces, como p de x es irreducible en z, y vamos a poner por acá, como paso número 1, como p de x es irreducible en z de x, ponemos acá, decir que sea irreducible significa que ya no lo podemos descomponer más, ¿correcto? A eso se refiere a irreducible, aunque algunos otros autores también hacen mención de irreductible. Entonces, eso hay que entenderlo claramente, que p de x ya no lo puedo reducir más, ¿ya? Y p de x en este caso viene dado por bx más 1 multiplicado por h de x. Entonces, como es irreductible, entonces uno de los factores tiene que ser una constante, ¿correcto? Porque ya no lo puedo reducir, o sea, es irreductible en z. Entonces, decimos acá, uno de los factores, entonces, uno de los factores debe ser una constante, dado que p de x es irreductible, ¿no? Entonces, como por ahí más abajo nos dicen que h de x es un polinomio mónico de segundo grado y tal que su coeficiente determina de menos 2, entonces concluimos por acá, en base a ese comentario, que bx más 1 debe ser de grado 0. Ese debe ser la constante de grado 0. Pues justifico por acá, h de x es de grado 2. El problema lo dice, ¿no es cierto? Es de grado 2. De ahí entonces deducimos que b tiene que ser igual a 0, porque quiero que este factor de acá sea una constante. Este factor que voy a subrayar con verde tiene que ser una constante. Entonces, b tiene que ser 0, no hay otra. Entonces, p de x, ¿cómo te queda? 2. Habiendo hecho ese análisis, p de x, si b vale 0, nótese acá, te queda 1 por h de x. Y h de x, en este caso, dicen que es un polinomio mónico de segundo grado, cuyo coeficiente del término de menos 2 y el término de 20 no sabemos, le ponemos c. Ahora, correcto. Entonces este es paso número
vamos a poner esto de acá, es el paso 1. El paso 2 sería acá lo siguiente. Utilizando la transformación, ¿qué observamos acá? Por ejemplo, este 1 que sale, 1, 3, 6, 4, ¿dónde sale? Viene precisamente de la suma de los coeficientes. 2 más menos 1, 1. 2 más 1, 3. 1 más 5, 6. Me doy cuenta entonces que esos numeritos que están aprendiendo abajo, precisamente viene dado por, o vienen a representar, la suma de los coeficientes. Entonces, se logra ver, podríamos poner acá, se logra ver que M viene a ser la suma de los coeficientes de P de X. ¿Correcto? Entonces, pero como P de X, acabamos de ver en el paso número 1, es igual a H de X, entonces la suma de coeficientes sería H de 1. Luego, entonces, M es P de 1 o lo que es lo mismo H evaluado en 1. Eso ya lo sabemos, ¿no? Todos los polinomios cuando lo evaluamos en 1 nos da la suma de sus coeficientes. Entonces acá sería así, ¿no es cierto? 4 es igual a P de 1 y este es igual a H de 1. Entonces acá, ¿quién es H de 1? Reemplazamos, acá sería 1 menos 2 más C. De ahí obtenemos el valor de C. Se logra ver que C en este caso sería 5. Muy bien, ya tenemos. Ahora sí. Luego, puedo decir acá, como ya hemos encontrado el valor de C, llegamos a que H de X va a ser igual a X al cuadrado menos 2X más C que vale 5. ¿Qué nos piden? H evaluada en 2. Es simplemente una evaluación finalmente la que hay que hacer acá, ¿no? H evaluada en 2, reemplazar en lugar de X por 2. Nos quedaría, haciendo las operaciones respectivas, nos quedaría que H de 2 es 5. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Veamos entonces el problema número 2. ¿Qué nos dice? Dice que en P de X, acá está X menos 1 al cubo por X más 6 a la cuarta, se cumple que el doble de su factor primo en Z de X de menor término independiente representa la edad en años que tengo actualmente. Ya está. Entonces, acá creo que es oportuno hacer una tablita porque habla de dos personas, ¿no? César y yo. Y habla de dos tiempos también, la edad actual y hace 6 años. Entonces por acá creo que va a ser mejor considerar, para efecto de poder entender esto, una tablita. A ver, veamos acá. El problema hace referencia a dos personas. César y... ¿quién habla? Yo. Y habla de dos tiempos. Edad actual. Vamos a ponerle así, edad actual y la edad hace 6 años. En ese contexto no vamos a utilizar, Vamos a leer el problema. Dice, se cumple que el doble de su factor primo en Z de X de menor término independiente. Bueno, si habla de factor primo es porque se ha factorizado P de X, ¿correcto? Ahora, para suerte nuestra, ese polinomio ya está factorizado, porque está expresado como la multiplicación de factores lineales. Y recuerden esto, todo factor lineal ya es irreducible en cualquier conjunto numérico, ya sea en Z, en Q, en R, en los complejos, en cualquiera. Entonces acá tenemos una ventaja, que ya el polinomio P de X está factorizado, ¿correcto? Ahora, lo único que me quería ver, ¿cuáles son los factores primos? Ahí se observa X menos 1 y X más 6. Ahí están, los dos factores primos. Pero a mí me interesa el factor primo de menor término independiente. Bueno, si uno es X más 6 y el otro es X menos 1, el de menor término independiente es X menos 1. ¿Correcto? Entonces dice acá, ya identificamos el factor primo de menor independiente. Se cumple que el doble del factor primo representa la edad en años que tengo actualmente, que yo tengo actualmente. Entonces sería el doble, ojo acá, el doble del factor primo que ya lo identificamos, que es X menos 1, con menor término independiente. Ya está.
Entonces, ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Esa es la edad actual, 2x menos 2. Y le resto 6 años, me quedaría 2x menos 8. Porque la edad hace 6 años. Tendría que restarle 6 años a la edad actual. Muy bien. ¿Qué más dice por acá? Hace 6 años, la edad que tenía mi amigo César estaba representada por la mitad de la edad que yo tenía. Ojo, la mitad de esto, correcto, aumentada en 4. Ya, entonces la edad de César, ya, nos ubicamos acá en esta cuadrícula. César, hace 6 años. Bueno, estamos acá. Dice que la edad que tenía César hace 6 años estaba dado o estaba representado por la mitad de la edad que yo tenía, aumentada en 4. Entonces me quedará acá lo siguiente, ¿no? 2x menos 8 sobre 2, porque habla de la mitad, aumentada en 4. Bueno, haciendo los cálculos por acá, nos quería x simplemente, x. Se sobreentiende entonces que la edad actual de César sería x más 6. Obvio. Si hace 6 años tenía X años, actualmente ¿cuánto tendría? X más 6, ¿correcto? Ahora bien, si para el valor de X en la edad que tengo se cumple que la suma de los factores primos, de coeficiente principal positivo en Z de X del primer P de X es 41, ojo acá, está hablando del primer P de X, entonces acá hay un dato, se cumple por dato, se tiene que la suma de los factores primos de coeficiente principal positivo, correcto, en Z de X del primer P de X es 41. Entonces estamos hablando de que los factores primos, en este caso, ¿cuáles son? X más 1, X menos 1 más X más 6. Ahí estoy sumando los factores primos de P de X. Por dato, esto me dicen que es 41. Bueno, ya acá sería 2x, x vale 18. Correcto, ya desarrollando, despejando esto. Porque esto que iría acá, 5, pasarlo para allá sería 41, menos 5 sería 36, ¿no? Entre 2, 18. Bueno, x vale 18. ¿Qué nos piden? Halle la edad de mi amigo César. La edad actual de mi amigo César. Entonces, como x vale 18 más 6, 24. Ya está. Entonces, concluimos por acá. La edad actual de César es 24 años. Esa tablita fue de muchísima utilidad, básicamente para ordenar los datos. Entonces es una recomendación o una sugerencia que siempre doy a los estudiantes. Cuando tengamos en este caso 2 personas con 2 tiempos, creo que lo ideal sería formar una tablita de doble entrada para ahí ya ir formando o alimentando de los datos del problema y luego plantear algunas ecuaciones si es que fuera necesaria. Bien, entonces pasemos al problema número 3. Entonces en el problema 3 dice, en la figura adjunta se muestra 3 paralelepípedos de base cuadrangular para 2 primeras figuras y de base rectangular para la última figura. Asimismo se muestra la dimensión de los lados de la base y la altura en unidades. Si la suma de los volúmenes de los 3 sólidos mostrados coincide con el volumen del otro paralelepípedo P, disminuido en esta cantidad, hay la suma de los factores primos en Z de X, Y, que representan las dimensiones del largo, del ancho y de la altura de este último paralelepípedo P. Bueno, entonces vamos por partes acá, Como paso número 1, tenemos acá suma de volumen de los 3 sólidos, porque acá me habla, ¿no? Se muestra 3 paralelepípedos de base cuadrangular recto para 2 primeras figuras y de base rectangular para la última figura. Asimismo, se muestra las dimensiones de los lados de la base y la altura. Sí, la suma de los volúmenes de los 3 sólidos. Ya, entonces acá, suma de los volúmenes de los 3 sólidos. Entonces, a eso le voy a llamar
B sub S. La suma, ¿no es cierto?, de los volúmenes. Que viene dado por, en este caso, como dice que las dos primeras figuras, su base son cuadrangulares, entonces sería I menos Z por I menos Z, sería I menos Z al cuadrado por la altura, que sería X, ¿no? X por I menos Z elevado al cuadrado, más. La segunda figura también lo dice, que es una base cuadrangular. Entonces sería Z menos X por Z menos X, sería Z menos X al cuadrado por la altura, que es I. Sería I Z menos X al cuadrado. Y más bien, en la figura 3, si la base es rectangular, que en este caso sería 2X por 2Y por 2Z. Sería 8 veces X y Z. Ahora bien, 2. Como este es 1.1, acá le pongo 1.2. Por dato, vamos a sacar provecho del dato acá. ¿Qué nos dicen? Dice que la suma de los volúmenes, o sea, B sub S, coincide con el volumen de un paralelepípedo P, pero disminuido en esta expresión de acá, ¿no? Z por X menos Y al cuadrado, unidades cúbicas. B sub P es el volumen del otro paralelepípedo. Bueno, y al final me están pidiendo precisamente las dimensiones de ese último paralelepípedo. Y como se sabe, entonces el volumen de un paralelepípedo viene dado por la multiplicación de las dimensiones, largo por ancho por altura. Entonces vamos a calcular el volumen del paralelepípedo acá. De acá se desprende que, haciendo una transposición, que el volumen del paralelepípedo va a ser igual al volumen de la suma, que lo tienes en 1.1, más Z que multiplica a X menos Y al cuadrado. Ya está. Simplemente hemos hecho una transposición de términos. Este término que está por acá con signo negativo lo vamos a pasar al primer miembro de la igualdad. Bueno, entonces sigamos por acá, Vamos a trazar una línea divisoria. Tracemos una línea divisoria por acá. Y sigamos. Vamos a reemplazar la información que tenemos, Reemplacemos. Vamos por acá. Reemplazamos. El B sub S lo tienes acá. En el paso 1.1 tienes S. Entonces lo voy a reemplazar. Pero, y luego lo sumo con el Z por X menos Y al cuadrado, ¿no? Ya ordenando. Vamos ordenando acá. Me quedaría entonces que el volumen del paralelepípedo va a ser así. X multiplicado por Y menos Z al cuadrado. Más, en este caso sería 2X y Z. Más, luego lo sigue Y por Z menos X al cuadrado. Y por Z menos X al cuadrado. Más el doble de X y Z. Le sigue más Z X menos Y al cuadrado más el doble de X y Z. Ahí está. Estamos sumando el B sub S que tengo 1.1 con este término que está por acá, el Z de X menos Y. Sino que se ha desdoblado. El X y Z lo hemos separado en 2, 2, 2, 2, 2. ¿Correcto? Más otra vez es 2. Porque son 8 veces XZ acá. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Entonces, si tú desarrollas acá, te quedaría Y cuadrado, correcto, multiplicado por X, Z cuadrado por X, y te queda el menos el doble producto del primero por segundo, multiplicado por X, te queda menos 2XZ. Con este de acá se van a ir. Lo mismo acá. Cuando tú desarrollas el cuadrado de este binomio, te queda menos 2 veces ZX por Y. Acá se va con este. Bueno, haciendo entonces esas operaciones, que son fáciles de obtener, llegamos a lo siguiente. X que multiplica a Y cuadrado más Z cuadrado. Lo mismo por acá. Y que multiplica a X al cuadrado más Z cuadrado. Más Z que multiplica a X al cuadrado más Y cuadrado. Finalmente el 2X y Z. Acá aplicamos la propiedad distributiva para ir asociando. Acá me quedaría, por ejemplo, XY cuadrado más XZ cuadrado más IX al cuadrado y Z cuadrado
z por x al cuadrado, z por y al cuadrado, más 2 veces x y z. Lo que se ha hecho simplemente es trabajar ahí con respecto a la propiedad distributiva. Entonces vamos agrupando términos acá. Vamos a ponerle colores para que se pueda, no nos podemos perder de vista, ¿no? Factorizamos x y, por ejemplo, de este término y de este término acá. Voy a factorizar x y. Luego voy a factorizar z cuadrado. A ver, de acá, z cuadrado. De acá puede ser z cuadrado y z cuadrado de acá también, ¿no? Para que me quede x y. Luego voy a factorizar x cuadrado. A ver, ¿de dónde factorizo x al cuadrado? O zx. A ver, vamos a poner zx de acá. Zx, ¿no? De un término que está por acá. Ojo, de un término que está por acá. Esto lo separo, mejor lo separo de una vez, ¿ya? Para evitar confusiones. Este lo separo en dos sumandos. Acá me quedaría un x y z más un x y z. Entonces lo que está diciendo acá es de uno de ellos factorizo zx. Y de los últimos, ¿qué me estaría quedando? A ver, por acá, por ejemplo, acá zi y acá también zi. A ver, vamos agrupando ahí. Ahí lo que hemos tratado es de agrupar eso. Por ejemplo, de lo que está con verde, ¿qué puedo factorizar? Puedo factorizar xy. Xy. ¿Qué me va a quedar? Y más x. De lo que está con celeste, puedo factorizar z cuadrado. ¿Qué me quedaría? Acá me queda x y en el otro término me queda y. De lo que está con naranja, puedo factorizar xz o zx como quieras. El orden de los factores entre el producto. ¿Qué nos quedaría? X más, ya saqué xz, te queda y. Finalmente lo que está con amarillo, puedo factorizar iz o zi como quieras. ¿Qué nos quedaría? Y más x. Bueno, ahí lo que hemos hecho es agrupar términos. Ahora, de todos esos términos, saco factor común x más y, que se repite. ¿Qué me quedaría? X por y más z cuadrado más x por z más y por z. Factor común. Nótese, acá lo voy a subrayar para que puedas ver qué es lo que se está repitiendo acá. X más y, x más y, x más y, y ahí está. Eso es lo que se repite. Sale como factor común. Bueno, dentro del paréntesis podríamos agrupar también, y al agrupar nos quedaría, por ejemplo, con respecto a y. Acá vamos a pintarlo, a ver. Factorizo y te queda x más z. De acá también, factorizo z. ¿Qué me quedaría? Z más x. ¿No es cierto? O x más z, como quieras, es lo mismo. Entonces ya nos quedaría de la siguiente manera. X más y, y acá nos quedaría, de lo que está con naranja, factorizo y. ¿Qué me quedaría? X más z. Ahora, los que están con amarillo, factoriza z. ¿Qué nos quedaría? Z más x. Esto va a ser igual, x más y, x más z, y más z. Ya está. Es el volumen del paralelepípedo, ¿correcto? Y está dado por son factores irreductibles ya, pues son factores lineales. Recuerden lo que hemos dicho hace un instante nada más. Todo factor lineal ya es irreductible, no se puede factorizar más. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Estas tranquilamente serán las dimensiones, no importa el orden. Uno es el largo, el otro es el ancho y el otro la altura. Que me miren, hay la suma de los factores primos que representan la dimensión. Entonces, tranquilamente yo al primer factor le puedo asignar que es el largo, al segundo el ancho y la altura. La suma de factores primos para dar respuesta al problema. Suma de FP, le voy a poner para mí factores primos. Ya sabemos que hay tres factores primos. Te quedaría el doble de X, el doble de Y y el doble de Z. Entonces la respuesta a este problema la encontramos en la alternativa C.
Entonces acá sí hemos trabajado precisamente para poder factorizar y poder encontrar el volumen, tomando en cuenta que el volumen no es otra cosa que la multiplicación, en este caso, de los factores primos que representan las dimensiones de ese paralelepípedo, ¿no? Entonces veamos el siguiente problema, a ver. El problema 4 dice lo siguiente. El doctor Jair Urquía P. ha prescrito a uno de sus pacientes en total X a la quinta más X más 1 miligramos de un antibiótico, el cual debe ser suministrado en su totalidad una vez al día durante M más 6 días. Si el factor primo en z de x de la forma x al cubo menos mx al cuadrado más m representa la cantidad en miligramos de dosis diaria de dicho antibiótico, ¿durante cuántos días fue indicado el antibiótico? Bueno, tenemos acá, la cosa es bastante sencilla, porque tenemos acá, esta es la cantidad total de miligramos, ¿correcto? Como paso número 1. X a la quinta más X más 1. Que esto tranquilamente lo puedo escribir aquí como X a la quinta menos X al cuadrado más X al cuadrado más X más 1. Esto, agrupando términos, voy a subrayar acá, agrupando estos dos términos que están por acá, ojo, estos que están subrayados con verde. Factor común, método del factor común, nos quedaría X al cuadrado y nos quedaría X al cubo menos 1, más X al cuadrado más X más 1. Esto es X al cuadrado, y acá nótese que esta es una diferencia de cubos, que vendría a ser X menos 1 por X al cuadrado más X más 1. Más, por acá lo agrupo, X al cuadrado más X más 1. Factor común, nuevamente, vamos a subrayar el factor común acá. Notemos, esto que está subrayado se está repitiendo. Entonces nos va a quedar así. Por acá continúo. Saco el factor común, el que se está repitiendo, X al cuadrado más X más 1. Y nos quedaría acá lo siguiente. X al cuadrado por X menos 1 más 1. Ya está. Bueno, vamos a borrar, vamos a mejorar un poco la anotación acá. De tal manera que efectuando operaciones nos va a quedar así. X al cuadrado más X más 1, y en el otro factor nos queda, ya operando, te quedaría X cuadrado por X, sería X al cubo menos X al cuadrado más 1. Esa es, digamos, la cantidad total de miligramos que ha prescrito el doctor, ¿correcto? Bueno, es un producto ahí que en realidad, como me piden en Z, ya no se puede factorizar, son factores irreductibles, ¿eh? Ahora bien, luego me dice acá lo siguiente, ¿eh? Esto tiene que ser igual a, dice, este factor x al cubo menos mx al cuadrado más 6 representa la cantidad en miligramos de dosis diaria, o sea, esta es la cantidad diaria de miligramos, pero ¿por cuántos días le has suministrado el medicamento? Por m más 6 días. Entonces significa que si yo multiplico este factor m más 6, que representa la cantidad de días, por el otro factor que está representando la cantidad de miligramos diarios, entonces cuando yo multiplico esos factores me va a dar precisamente la cantidad total, que es lo que tengo también por acá. Entonces vamos por paso mejor. Este es paso 1, por acá paso número 2. Entonces digo acá x al cuadrado más x más 1 por x al cubo menos x al cuadrado más 1. Esto va a ser igual, por dato, va a ser igual a la multiplicación de m más 6, que representa precisamente la cantidad de días, multiplicado por lo que toma diariamente, que sería x al cubo menos mx al cuadrado más m. Y ahí bastaría hacer una comparación. Comparamos este segundo factor, notemos acá este segundo factor con este de acá, que son factores cúbicos. Se deduce, acá deducimos que m es igual a 1. Ya tenemos el valor de m. ¿Pero qué nos pedían? Luego dice,
¿durante cuántos días fue indicado el antibiótico? Ya, acá está, durante M+6, pero como M vale 1, entonces la respuesta sería 7. Entonces respondemos acá al problema diciendo que el antibiótico fue indicado por 7 días. Y eso lo encontramos como respuesta en la alternativa A. Pasemos al problema número 5. Dice, lea la siguiente información y en base a ello responda a las preguntas 5 y 6. ¿Correcto? Dice lo siguiente. El algeblocks son bloques de madera en la que cada uno de ellos es de la forma de un paralelepípedo rectangular y tal que la medida de la altura para cada bloque es constante. Las dimensiones de largo y ancho de dichos bloques pueden variar según las necesidades. Las medidas aritméticas de todos los bloques son de tal forma que dichas medidas no se pueden expresar como un múltiplo de un número entero de la otra medida. En la figura adjunta se muestra la superficie de un bloque que construyó Brianna usando los algeblocks y observó que numéricamente la superficie del total de algeblocks excedió en 18 al valor numérico del volumen que tiene Brianna. Hay el factor primo en Z que representa la medida en metros de la altura de este último paralelepípedo, sabiendo que dicho factor es el de menor término independiente. Bueno, entonces acá me están hablando de la superficie total y del volumen, ¿no es cierto? Porque hay una relación ahí, que excede. Dice, la superficie del total de algeblocks excede en 18 al valor numérico del volumen. Entonces, el área total del bloque, vamos a ver, vendría dado precisamente por lo siguiente. Vendría a ser x por x cuadrado, ¿correcto? X cuadrado por x cuadrado, luego sigue x por x cuadrado, 1 por x cuadrado, 3 por x cuadrado. Luego sigue x cuadrado por x, 1 por x, 3 por x. Luego sigue x cuadrado por 1, x por 1, 1 por 1 y 3 por 1. Eso es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces va a ser el área 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sumando, ¿no? Entonces vamos a ver acá lo siguiente. El área total, 1. Área del bloque total. Área del bloque total. Le voy a llamar S de X, ¿correcto? Nos va a quedar X al cuadrado por X al cuadrado, más X al cuadrado por X, más X al cuadrado por 1, más X al cuadrado por 3, más, ahora sigamos con X, X cuadrado por X, más, luego tenemos X por X, luego seguimos 1 por X, por acá continúo, luego seguimos 3 por X, ahora 1 por X al cuadrado, 1 por X, 1 por 1, más 1 por 3. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ahí están las 12, ¿no? Esta es la suma de las áreas totales. Que operando, por acá vamos a tener una línea divisoria, haciendo operaciones, ya multiplicando, por ejemplo acá te queda x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, x cuadrado por x, x al cubo, x cuadrado por 1, x cuadrado, acá te queda 3x cuadrado, acá te queda x al cubo, acá te queda x cuadrado y así sucesivamente. Ya, lo cierto es que ya efectuando operaciones y ordenando, nos quedaría lo siguiente. Por acá vamos a continuar, nos quedaría x a la cuarta, ya ordenando a x a la cuarta más x al cuadrado más 1 más 2x al cubo más 2x más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado más 3x más 3. Ya está. Bueno, repito la idea. Ahí lo que se ha hecho es se ha multiplicado, se ha efectuado operaciones y hemos agrupado convenientemente ahí. De tal manera que esto
viene dado por x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado más, acá factorizo 3, factor común, y quedaría x al cuadrado más x más 1. Ya, dejémoslo ahí. Ahora, paso número 2. ¿Qué nos dice el problema? Por dato. Vamos a poner acá, por dato. El área, que yo le he llamado S de X, me dice que es numéricamente igual al volumen más 18. El área excede, dice por ahí, esa es la palabrita que estoy usando, ¿no? Excedió en 18 veces el valor numérico del volumen. Bueno, despejo volumen, porque me están preguntando esto precisamente, ¿no? Hay el factor primo que representa la medida en metros de la altura de este último paralelepípedo. La altura. Entonces, si hablamos de altura, hay que involucrar el volumen ahí. Porque sabemos que el volumen de un paralelepípedo es área de la base por la altura. Ahí podríamos encontrar la respuesta al problema. Entonces, despejando volumen va a ser el área que ya se obtenía en el paso número 1 menos 18. Vamos a seguir con la igualdad. Entonces, acá tendríamos lo siguiente, x cuadrado, ya reemplazando, x cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado más 3 veces x cuadrado más x más 1 menos 18. Ya está. Ahí podríamos hacer un aspa simple. Se presta precisamente para factorizarlo así. Ojo, voy a descomponerlo de esta manera. Acá sería x al cuadrado más x más 1 multiplicado por el mismo factor, x al cuadrado más x más 1. Y acá tendríamos 6 y menos 3. De tal manera que si tú observas acá, cuando multiplicas en aspa, acá te queda menos 3, por acá te queda 6. 6, en este caso menos 3, nos está quedando 3. Ya está, se cumplió el aspa. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores? Un factor va a ser x cuadrado más x más 1 más 6, el otro sería x cuadrado más x más 1 menos 3, ¿no? Entonces acá nos quedaría, siguiendo con el método del aspa, un factor me quedaría x al cuadrado más x más 1 más 6, y el otro es x al cuadrado más x más 1 menos 3. Bueno, esto sería x al cuadrado más x más 7, y por acá te queda x cuadrado más x menos 2, pero factorizándolo una vez más por aspa, nos quedaría x más 2 por x menos 1. Ya está. Este factor, el primer factor, ya es irreducible en z, ya no se puede factorizar, ya no se puede reducir eso, ¿no? Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Como son factores primos y está representando el volumen y hay 3 factores, entonces se sabe por conocimientos elementales de la geometría que el volumen de un paralelepípedo viene dado por el producto de la base, pues el largo, ancho y altura. Ahí están 3 factores, entonces vamos a ver cuál es el que representa, porque acá me dan una información con respecto, dice, hay el factor primo en z, que representa la medida en metros de la altura de este último paralelepípedo, sabiendo que dicho factor primo es el de menor término independiente. Ya te están diciendo entonces que el factor que tiene menor término independiente es el de altura. Entonces, en este caso, si ubicamos los términos independientes, 7, 2 y menos 1. Menos 1 es el de menor término independiente. Por lo tanto, este factor está representando la altura. Concluimos entonces acá, la altura del paralelepípedo es o viene dada por x menos 1, y esto lo encontramos precisamente en la alternativa B. Pasemos al problema número 6. El problema 6 está amarrado con el problema número 5. Dice, Briana tiene una pieza de madera de forma rectangular tal que la medida de largo en centímetros es 2x más 3y más 6. Correcto, la medida de largo. Ella pudo cubrir de forma exacta la superficie de dicha pieza, porque es una pieza rectangular, usando los siguientes tipos de algeblocks. Se muestra el valor numérico de la dimensión de cada uno de ellos. Si Briana necesitó en el orden dado de cada uno de los tipos de algeblocks el siguiente número de piezas,
O sea, de la primera figura necesito 6 piezas, así dice, ¿no? De la segunda figura necesito 11 piezas para cubrir toda esa pieza de madera realmente, ¿no? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Con esta primera figurita necesita 6 piezas. De la segunda figura necesita 11 piezas y así sucesivamente, con la información que te dan dando ahí, ¿no? Entonces, vamos a decir acá lo siguiente. La superficie de la pieza de la madera viene dado por superficie de la madera. Vamos a poner acá, sea S de X, Y, la superficie de madera. Ojo, entonces me va a quedar acá. El S de X, Y, ¿a qué cosa va a ser igual? Sería X por X, X cuadrado. Pero ¿cuántas piezas van a estar? 6. 6X al cuadrado. Más. Luego acá sería 2 por X. Pero ¿cuántas piezas? 11. Sería 11 por 2 por X. Más. De también necesito 11 piezas. Sería 11 piezas de ¿quién? De X por Y. Necesito 3 piezas. 3 piezas de Y por Y cuadrado. Más 6 piezas de 2 por Y. Y finalmente 12 piezas de 1 por 1. Ya desarrollando esto y ordenando, me quedaría así. 6x al cuadrado más, acá me quedaría 11xy más 3y cuadrado más 22x más 12y y finalmente más 12. 2, 4, 6 términos, ¿no? Entonces, 2, 4, 6 términos. Entonces acá vamos a factorizar este polinomio, ¿correcto? Porque acá me piden, hay un factor primo que representa la medida en centímetros del ancho de la pieza de madera de Briana. Ya, entonces, como ya tengo precisamente el área total, ¿correcto? Tendríamos entonces lo siguiente. Lo que tenemos aquí es la medida del largo, ¿no? La medida del largo. Entonces lo que hemos encontrado acá es el área total. Entonces seguramente cuando yo factorizo esta expresión que está dada acá, porque de repente el área total, me va a quedar un factor que es 2x más 3y, que viene a ser 2x más 3y más 6, que es el largo. Y el otro factor tendría que ser el ancho. Sabe que largo por ancho me da el área, ¿no? Pero eso lo voy a conseguir acá factorizando esto. Y para factorizar esto tendría que aplicar uno de los métodos de factorización. Por la forma que tiene, 2, 4, 6 términos, y la forma que tiene, aplicamos el método del aspa doble. ¿En qué consiste este método? Por acá lo comento, 6x cuadrado más 11xy más 3y cuadrado más 22x más 12y más 12. El aspa doble, ¿en qué consiste? Factorizar los extremos. En este caso factorizo 3x, 2x. 3 por 2, 6, x por x, x cuadrado. Y acá sería 2 y 6. Ojo, factorizamos los extremos de tal manera que cuando multiplico me debe quedar 22x. A ver, vamos a ver. 6 por 3, 18. 2 por 2, 4. 18, ojo acá, 18 más 4 me queda 22. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a descomponer este término que estoy subrayando con verde. De tal manera que cuando lo descompongan, las dos aspas que quedan deben ser iguales. Debe coincidir en este caso, a 11xy y a 12y. Vamos a ver acá, puede ser y el otro sería 3y. Vamos a ver, 3y por y, 3y cuadrado, estamos bien. Vamos a ver si un aspa cubre, a ver. Acá me queda 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. Cuando sumo algebraicamente, ¿qué nos queda? 9 más 2, 11. Ahí está, cuadro. La otra aspa la voy a poner amarilla, a ver. Sin mover nada debe cuadrar exactamente. Acá me queda, mira, 6 por y, 6y. 3 por 2, 6y. Y en efecto, cuadro, porque me queda 6y más 6y. En este caso, podemos darnos cuenta que es 12y.
En eso consiste el método de la aspa. ¿Cómo vienen a ser los factores? Un factor, los factores se toman en forma horizontal, sería 3x más y más 2, y el otro sería 2x más 3y más 6. Pero como está representando el área, y se sabe por geometría que el área de una región rectangular no es otra cosa que el largo por ancho, entonces ahí tenemos un factor, tendría que ser el largo, y el otro factor tendría que ser el ancho. Pero acá me dan, en la parte inicial, la medida del largo. Dicen, este es el largo, lo que voy a subrayar con amarillo. 2x. Esto por dato, lo pongo con amarillo, es el largo. Entonces no queda otra cosa que afirmar que el ancho tiene que ser el otro factor. ¿Cuál es? 3x más y más 2. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Ahí de lo que se necesitó es de uno de los métodos de factorización. En este caso, el método del aspa doble. Vayamos al problema 7. Dice, Carlos, un joven empresario, ha comprado 9 docenas de jeans, o sea, 9 por 12, 108, ¿no? 108 jeans, cuyo precio de costo unitario en sol está dado por x cuadrado menos x más 6. Ya, ha comprado 108 jeans y cada uno le está costando a x cuadrado menos x más 6. Si en total pagó por dicha compra esta cantidad x a la cuarta más 3x cuadrado más 8x menos 12, eso es lo que pagó en total por la compra de 108 jeans y cada jean le costó x cuadrado menos x más 6. ¿Cuánto debe ser el precio de venta de cada jean para que la ganancia unitaria sea de 30 soles? ¿A cuánto lo debe vender para que la ganancia sea de 30 soles? ¿Correcto? Lo planteo así de la siguiente manera. Tenemos cuánto le costó a él. Acá en total pagó por dicha compra. Ya, ahí está lo que le costó a él. ¿Correcto? Vamos a ver. Es el costo, ¿no? El costo total. El costo viene dado por la multiplicación de ¿quién? Del precio de cada jean multiplicado por la cantidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver. El costo. X a la cuarta más 3x al cuadrado más 8x menos 2. Eso es lo que le costó por la compra de esa cantidad de jeans, que son 108 jeans, a x cuadrado menos x más 6 cada jean. Bueno, entonces acá me quedaría así. X a la cuarta más 0x al cubo más 3x al cuadrado más 8x menos 12. ¿No es cierto? Ya, ahora veamos cómo podemos factorizar esto. Para tal efecto voy a aplicar un método que es el método del aspa doble especial. ¿En qué consiste este método? Diferente al método del aspa doble, que lo hemos visto en el problema anterior. Veamos, ¿en qué consiste esto? Descomponemos los términos extremos. Descomponemos x a la cuarta, sería x cuadrado por x cuadrado. Descomponemos menos 12, sería 6 por menos 2. Acá en el aspa doble especial no es necesario que cuando yo multiplique en aspa, observen acá, multiplico en aspa y sumo algebraicamente, no necesariamente debo coincidir con este término. Es más, no coincide porque te queda 6 menos 2, 4. Pero sí debo procurar que esa descomposición sea tal que cuando multipliquemos en aspa y sumemos algebraicamente, se acerque o se aproxime a ese término central, a este término de acá. ¿Correcto? Entonces, siguiente paso. Vamos a hacer la siguiente diferencia. Restamos en este caso el término central. Ojo, voy a restar acá el término central, 3x al cuadrado, lo restamos de lo que salga del aspa verde. 6 menos 2, 4. Bueno, hacemos la diferencia. Ojo, 3x cuadrado menos 4x cuadrado sería menos x al cuadrado. Ahora bien, esta diferencia hay que descomponerla acá. Ahora sí, hay que descomponerla, pero de tal manera que cuadren las aspas. Y acá lo descompondríamos así. Menos x cuadrado lo puedo poner como menos x
por X. Vamos a ver si cuadra. La idea es que cuadre exacto. Veamos. X cuadrado por X, X al cubo. X cuadrado por menos X al cubo. Cuando sumo, ¿qué nos da? 0. Cuadro. Ahora bien, ¿qué más tenemos acá? Otro valor. Menos por una más 2X. Nótese ahí. Y acá me queda 6X. Cuando sumamos, me queda 6 más 2, 8X. Ya está. Ahora sí, no hay nada que hacer. Entonces el método del aspa doble especial consiste en lo siguiente. Descomponemos los extremos, tratando en lo posible de que cuando multiplique en aspa y sumemos algebraicamente, nos debemos aproximar. No necesariamente tiene que coincidir con ese término central, a diferencia del método anterior. Acá no. Podríamos de repente aproximarnos lo más que se pueda. ¿Correcto? En este caso, hago la descomposición, hay que intentar ahí. Luego hacemos la diferencia entre este término central, el término amarillo, y lo que obtuvimos del aspa verde. Entonces, al hacer la diferencia me queda esta nube celeste. Esta nube celeste es la que tenemos que descomponer acá, de tal manera que cuadren esas dos aspas, la aspa naranja y la aspa amarilla. Si hemos conseguido esto, ahí nos quedaría lo siguiente. Ojo, ahí nos está quedando lo siguiente. La descomposición va a ser así. X al cuadrado menos X más 6 multiplicado por X al cuadrado más X menos 2. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que, por dato, el costo, esto depende del costo, ¿correcto? Acá lo vamos a poner, este es el costo total. Costo total. Y que lo hemos factorizado, y entonces esto, por dato, X cuadrado menos X más 6, ¿qué representa? Precio de cada yin. Este es el precio de cada yin. Y entonces esto que está por acá tendría que estar representando la cantidad de yins, número de yins comprados. Ya está. Ahora, ese segundo factor hay que igualarlo a ¿cuánto? A 9 docenas, ¿cuánto es? 108. ¿Correcto? Entonces venimos acá, tracemos una línea divisoria por acá. 2. X cuadrado más X menos 2, esto por dato, lo pongo con amarillo, es 9 docenas, 9 por 12. Desarrollando esto, nos quedaría que X es igual a 10. Basta desarrollar esa ecuación de segundo grado, ¿no? Ya tenemos el valor de X, ¿eh? Ahora, ¿qué nos pide el problema? Dice, ¿cuánto debe ser el precio de venta de cada yin para que la ganancia unitaria sea de 30 soles? Primero, como ya tenemos el valor de X, entonces podemos sacar la conclusión. 3.1. Cada yin le costó. Ya está. ¿Cuánto le costó? Acá está. Cuyo precio unitario de sol está determinado por... bueno, acá reemplazaríamos. Sería 10 al cuadrado menos 10 más 6. Correcto. 100 menos 10, 90 más 6, 96 soles le costó cada yin. Ahora, ¿a cuánto debería venderlo si quiere ganar 30 soles? Bueno, simplemente lo que le costó 96 le agregó 30 soles y a ese precio debe venderlo, ¿no? Entonces 3.2, para ganar 30 soles deberá venderlo a, en este caso, 126 soles. Esta es la respuesta entonces al problema número 7 y la encontramos precisamente en la alternativa D. Pasemos al problema 8. Nos dice que una tienda comercial tiene en stock esta cantidad de lácteos.
x a la cuarta más 3x al cuadrado unidades de lácteos, de los cuales ha vendido en el primer, segundo y tercer mes del año las siguientes cantidades: 3x al cubo más 3x más 18, respectivamente. En el primer mes vendió 3x al cubo, en el segundo mes 3x, en el tercer mes 18 unidades. Si el dueño de dicha tienda proyecta vender el resto del lácteo, o sea, lo que le quedó, la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia, en los 2 meses siguientes, en el cuarto y en el quinto mes, vendiendo x al cubo más mx más 2 unidades cada mes. Entonces, veamos acá. P de x. Vamos a formar P de x acá, Paso número 1. P de x le voy a llamar a este polinomio, que no es otra cosa que x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 3x al cubo menos 3x menos 18. ¿Qué está representando P de x? Es la cantidad de lácteos que les quedan luego de haber vendido el primer, segundo y tercer mes. Correcto, porque inicialmente tenía x a la cuarta más 3x cuadrado, es lo que tenía inicialmente. Pero en el primer mes vende 3x al cubo, en el segundo mes vende 3x y en el tercer mes vende 18 lácteos. Entonces, cuando hago esa diferencia es lo que me está quedando, ¿ya? Luego de haber vendido los 3 primeros meses. Que acá tendríamos que trabajar. Y lo ideal en este caso sería trabajar precisamente con un método llamado el método de Ruffini. El método de Ruffini solamente se aplica cuando el polinomio tiene una sola variable, como en este caso, una sola variable, ¿no? Y más o menos dice así. Por acá lo vamos a trabajar así rápidamente. Primero tienes que verificar que tu polinomio esté completo y ordenado. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, 0. Completamos. 1 menos 3 para x al cubo, 3 para x al cuadrado, menos 3 para x y menos 18. Grado 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora hay que intentar acá, ¿no? Para poder encontrar las raíces. ¿Cuáles son las posibles raíces? Los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a menos 18? Bueno, hay varios. El más menos 1, el más menos 2, el más menos 3, el más menos 6, ¿no? Bueno, entonces hay que intentar con alguno de ellos. En este caso, ¿cuál sería una raíz? Entonces, luego de intentar, vamos a ver que será raíz cuando luego de hacer operaciones, el resto nos queda 0. Si eso ocurre, es una raíz. Vamos a ver. 1 baja, ahora vamos a ver. 1 por 3, 3. Suma 0. 0 por 3, 0. Suma 3. 3 por 3, 9. 9 menos 3, 6. 6 por 3, 18. Y finalmente este 0. Ah, entonces 3 es raíz. Porque el último resto te salió 0. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Puedo seguir, Pero en este caso, ¿cómo sería el P de x? Ahí hemos trabajado con el método de divisores binómicos. Repito, este método solo lo puedes aplicar cuando el polinomio tiene una sola variable y es un polinomio de cualquier grado, como en este caso era de grado 4. Entonces, la factorización va a quedar así, en términos de, si 3 es raíz, el factor sería x menos 3, multiplicado por x al cubo, 0x al cuadrado, más 3x más 6. Correcto. Llamémosle 1 a esto si quieres, 1 romano. ¿Qué está representando eso? La cantidad de lácteos que quedó después del tercer mes. Ahora dice que el dueño del local ha planificado vender esta cantidad de unidades, ¿no es cierto?, durante los meses que quedan, durante 2 meses. Entonces 2 por dato. Ese es dato, lo vamos a poner con amarillo. Este P de x va a ser igual a 2 meses por lo que pretende vender cada mes, que sería x al cubo más mx más 2m. Ya está. Llamémosle este 2. Lo que está con amarillo es dato. Tomando en cuenta que P de x es la cantidad de lácteos que me quedan por vender en los últimos meses, porque he hecho la diferencia de lo que tenía inicialmente con lo que vendió el primer, segundo y tercer mes. Entonces, eso es lo que me está quedando.
Y lo que te está quedando dice que el dueño de ese local se ha proyectado a vender durante los 2 meses esta misma cantidad. Entonces igualamos ahí y nos damos cuenta que al igualar, bueno, el segundo factor, nótese acá, m vale 3. Entonces podríamos poner acá D1 y 2. M resulta ser igual a 3. Y x menos 3 es igual a 2. Esto implica que x es igual a 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas laptops vendió en los 3 primeros meses? Bueno, la suma de estos, pues. Entonces, tendremos acá número de laptops vendidas en los 3 primeros meses. Simplemente sumamos, ¿no? Sería 3x al cubo más 3x más 18. Y como x vale 5, sería cuestión de reemplazar. Al reemplazar nos quedaría acá 408 laptops. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Por acá, chicos, les dejo las claves de los ejercicios propuestos. 1C, 2A, 3A, 4B, 5D, 6 y 7C y 8B. Llegó la hora de despedirnos. No se olviden, estimados estudiantes, que ante cualquier duda que ustedes tengan, háganla saber de manera oportuna para responderla inmediatamente. Hasta pronto.